Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos las semanas anteriores, ¿verdad? De compartir el Evangelio a personas nuevas y pues pensando en ellos, quería compartirles el día de hoy algo porque pues cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, pues entonces viene a formar parte de la familia de Dios, de la iglesia también. Y pues hay fundamentos, ¿verdad?, en la vida cristiana que pues la Biblia tiene muchas enseñanzas acerca de ello, ¿verdad? Y pues, pues quisiera compartir algunas de ellas con ustedes, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, pues es muy importante en la Biblia la confianza, la fe, ¿verdad? Las necesidades, también Dios habla de ellas. Y también sobre los bienes materiales, ¿verdad? Su lugar, el lugar donde ellos ocupan y los peligros que también pueden haber, ¿verdad? O que existen cuando hablamos de los bienes materiales. Y para ello vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6, los versículos 24 al 34. Que dice así, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y bueno, regresando al primer versículo que leímos, el versículo 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores. Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y bueno, el Señor Jesucristo les está hablando a un grupo de personas que lo siguen, que lo conocen. Y pues esas mismas palabras también son palabras que el Señor Jesucristo las podemos usar para que se esté refiriendo a nosotros, ¿verdad? Como si estuviera refiriéndose a nosotros. Y entonces la pregunta, pues que vendría, ¿verdad? Es, ¿cómo sabes tú, ¿verdad? ¿A quién estás sirviendo? ¿Cómo sabes quién es tu Señor?
Bueno, pues podríamos decir que aquel por quien hacemos sacrificios, pues podemos decir que ese es nuestro Señor. No se tiene que ser rico para servir a las riquezas. Se puede ser pobre y desearlas. Se puede ser codicioso, ¿verdad? Y avaro como el rico también. O sea, las riquezas no son un problema solamente de los ricos, sino que a todas las clases sociales, ¿verdad? Pues nos incumben, ¿verdad? En estas cosas. ¿A quien sirvo? Pues es en quien pongo mi confianza, donde invierto mi esfuerzo y mis pensamientos, ¿verdad? De hecho, la semana pasada, Ricardo nos compartió un mensaje sobre el rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo que estaba echado a la puerta del rico y ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros, dice la Escritura, venían y le lamían las llagas. Y entonces la historia decía que los dos murieron y Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico despertó pues siendo castigado, ¿verdad? Sufriendo, en sufrimiento. Y es muy común que en esta historia la gente asuma que el rico fue castigado por causa de su riqueza. Y Lázaro fue recompensado por ser pobre. Y digo, es común que la gente asuma esto porque en este pasaje no dice nada al respecto. No dice las razones por las que el rico y Lázaro pues fueron a diferentes destinos. La gente que asume esto, pues lo asume equivocadamente, ¿verdad? Porque la Biblia no hace mención sobre esto. Aunque hace una comparación, ¿verdad? De los dos diferentes estilos de vida que estaban viviendo antes de morir, ¿verdad? Y ahora sí que, pues, se voltearon las circunstancias, ¿verdad? Pero la Biblia misma no condena las riquezas en sí mismas, ¿verdad? De hecho, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, Dios se declara como la fuente de las riquezas. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Todo hombre a quien Dios, dice, da riquezas. O sea, las riquezas, cuando Dios las da, pues no es problema, ¿verdad? Las riquezas en sí no son un problema. El problema con el hombre, ¿verdad? Y las riquezas, no está en sí en las riquezas, sino en el corazón del hombre. Ahí es donde reside el problema, ¿verdad? El apóstol Pablo lo declaró, ¿verdad? De una manera muy sencilla. Y en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, escribió esto, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, hay una advertencia, ¿verdad? Para aquellos que se acercan a Dios. Para aquellos que dicen tener fe en Dios, ¿verdad? Se puede ser rico, pobre o de clase media y amar al dinero, ¿verdad?
Los tres pueden tener un amor excesivo hacia el dinero. Entonces, pues es algo que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Que en nuestro corazón, pues esto puede ser un problema. No hay ninguna prohibición, ¿verdad? En el versículo 24 de nuestro pasaje sobre las riquezas, sobre tenerlas, ¿verdad? No dice que no las debemos de tener. No se refiere a eso cuando dice que hay un problema, ¿verdad? Pero no debemos servirles. No debemos amarlas. De hecho, en el mismo libro de Mateo, donde leímos nuestro pasaje, en los versículos 19 al 21, dice el Señor Jesucristo, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si tu corazón está en las riquezas, entonces estarás amando las riquezas, ¿verdad? Raíz de todos los males. Pero si tu corazón está en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, en los tesoros del cielo, ¿verdad? Entonces tu corazón estará seguro. Las riquezas en las personas pueden sustituir a Dios. Ese es el peligro, ¿verdad? Es común llegar a confiar en las riquezas para suplir nuestras propias necesidades. Las riquezas pueden llegar a ocupar el lugar que le pertenece solo a Dios. Jesús por eso declara, ¿verdad?, que no es posible servir a dos señores. Servir a dos señores es una imposibilidad. No se puede tener dos trabajos en el mismo horario. No se puede tener dos señores porque dice, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Señor? ¿A quién vamos a servir? ¿Quién va a ser nuestra prioridad en esta vida? ¿Dios o las riquezas? Aquel que es dueño de nuestra vida es dueño de nuestro tiempo, ¿verdad? Y de nuestra mente. Le dedicamos todo lo que tenemos, ¿verdad? Y en el versículo 25 empieza este pasaje, lo tiene separado, ¿verdad? Ahí en las Biblias normalmente se separan. Y dice el 25, dice, por tanto os digo. Y esta frase, por tanto os digo, pues es una frase que está ligando lo que se dice en el versículo 24 con lo que viene, ¿verdad?, en el versículo 25 en adelante. En otras palabras, ¿verdad?, como no podemos servir a dos señores, por tanto, o por esta razón, escribió lo siguiente. Jesús nos hace una promesa, que si le servimos y lo convertimos en nuestra prioridad en la vida, Él suplirá todas nuestras necesidades. Por eso el día de hoy, ¿verdad?, le titulé este mensaje, Sirve a Dios y Él suplirá tus necesidades. Sirve a Dios y Él suplirá tus necesidades. Así que deja de afanarte, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?
en este versículo 25. No os afanéis por vuestra vida. O sea, el afán es un deseo intenso, ¿verdad? Una preocupación excesiva. La confianza que se pone en las riquezas para suplir de las necesidades produce en el pobre, produce en los de clase media y produce en los ricos ansiedad, preocupación, ¿verdad? ¿Qué le roba el sueño a la gente? Al rico o el rico está ansioso por acumular más riqueza, para acumular más casas, más autos, arte, vestido y otras posesiones para publicar su éxito. Se preocupa por proteger sus posesiones de la polilla y el orín, los ladrones, el fraude, la inflación, la devaluación, nos dan doble en México, ¿verdad? Los intereses e innumerables amenazas, ¿verdad? Se requiere energía para maximizar las ganancias. Entre más se tiene, más existe el riesgo de pérdida, ¿verdad? O el riesgo de pérdida es mayor. Y por lo tanto, pues mayor es la ansiedad. El de clase media está ansioso por tener un empleo estable, seguro médico, pagos de auto, ¿verdad? Pagos de colegiatura, el costo de la guardería, las goteras del techo, las llantas lisas y muchas otras más preocupaciones. El pobre está ansioso de tener un techo sobre su casa, sobre su cabeza, ¿verdad? Perdón. Y comida en la mesa. La gente pobre es la que es tentada a gastar su dinero comprando boletos de lotería, buscando enriquecerse de manera rápida, porque se sienten desesperados, ¿verdad? Por su gran necesidad y la poca esperanza que hay en ellos. No os afanéis, dice el Señor Jesucristo. El afán no tiene ningún buen fruto, perdón. No resuelve nada por preocupar cuando nos preocupamos, ¿verdad? Nada resolvemos. No os afanéis, porque Dios promete suplir tus necesidades. No os afanéis, dice Jesús, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Si dejas de servir a las riquezas, no debes de afanarte más por las cosas materiales que las riquezas proveen. Si Dios es el Señor a quien sirves, entonces Él promete suplir tus necesidades. Si vas a estar preocupado por algo, si vas a estar invirtiendo tu tiempo en algo, tus pensamientos, invierte en lo que es de Dios, en lo que concierne a Dios. Y Dios estará encargado de tus necesidades, ¿verdad? De suplirlas. Pero esta promesa de Dios, para aquellos que pues no conocen mucho de la Biblia, pues en sí, ¿verdad? Todas las promesas están condicionadas. Esta promesa de Dios viene con una condición. Esto quiere decir que Dios garantiza lo que te está ofreciendo, su parte de la promesa, si tú cumples, con la condición que Él te pone. En este caso,
La condición es que le sirvas como tu Señor. ¿Cuándo le servimos? A lo mejor tienes poco de haber recibido a Cristo, ¿verdad? Y dices, ¿cómo le sirvo, verdad? Bueno, cuando tú haces de Dios la prioridad en tu vida, por sobre todas las cosas, entonces vas a hacer y estarás haciendo pues lo que Dios quiere, ¿verdad? Estarás en el camino en el que Dios quiere que tú andes, ¿verdad? Hay unos posibles malentendidos que me gustaría que quitáramos de nuestra mente, ¿verdad? Si llegan a venir a ella. Y es que no os afanéis, cuando dice el Señor Jesucristo, no os afanéis, no significa que no hagas planes. No significa que planear para el futuro es innecesario. Es correcto, ¿verdad? Planear. Es correcto planear estudiar una carrera profesional. Es correcto planear con nuestras finanzas, ¿verdad? Es correcto comprar un seguro de vida, no es problema. La Biblia es proplaneación en realidad. Y vemos esto en Santiago capítulo 4, hay un pasaje que nos habla de planear, ¿verdad? Que es bueno aprender y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15, que dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, si el Señor quiere, estos son mis planes, ¿verdad? Tener planes es bueno, siempre y cuando tengamos en cuenta a Dios en nuestra vida, ¿verdad? En nuestros planes. Otro posible malentendido, cuando Jesús dice, no os afanéis, ¿verdad? Es el desinterés. No os afanéis no quiere decir que nos volvamos desinteresados. Bueno, pues ya ni voy a pensar en mis necesidades, ¿verdad? ¿Para qué? Si Jesús me está diciendo que no me afane, ¿verdad? No se está refiriendo a esto, ¿verdad? Que no tengas interés sobre las cosas. Si tú no tienes interés por la educación de tus hijos, pues eres un mal padre. Esa es la verdad. Si tú tienes desinterés por tu salud, pues la verdad es que pues eres un mal administrador del cuerpo que Dios te dio. Puedes y debes de tener un interés sano por las cosas, por todas las cosas, sin tener que afanarte por ellas, ¿verdad? No te deben distraer de tu servicio a Dios. Entonces, pues es posible, ¿verdad? No afanarnos, sin embargo, tener un interés sano en las cosas, ¿verdad? Que es lo que Dios espera de nosotros. Y otro posible malentendido, al considerar esto, ¿verdad? Estas palabras del Señor Jesucristo, de no afanarnos, es considerar algo una necesidad cuando no lo es. Cuando es algo que quieres o deseas, pero no es una necesidad. A veces nosotros somos la razón de nuestros problemas, ¿verdad? O con frecuencia, nosotros somos la razón de nuestros problemas económicos. Por dar un ejemplo, ¿verdad?
Llegamos a comprar un carro, un auto por encima de nuestras posibilidades y vivimos aterrorizados, afanados por el alto pago que tenemos que dar mes con mes. Pero, pues un carro, ¿verdad? O un carro de lujo, pues no es una necesidad, ¿verdad? Es algo que podemos querer, pero no podemos decir que es una necesidad que tenemos. Cuando es algo que quieres o deseas, pero no es una necesidad, entonces, pues tienes que tener muy claro, ¿verdad? En tu vida, pues que estas cosas o estos problemas que a veces tienen es porque tú te los has traído a tu propia vida, ¿verdad? No te afanes, dice Jesús, porque Dios promete proveerte de tus necesidades o para tus necesidades. Y en el versículo 31 y 32 de nuestro pasaje de Mateo 6, se repite esta orden que dijo el Señor Jesucristo: no os afanéis. Pero aquí Jesús nos da la razón para no afanarnos. Dice el 31 y 32, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estas palabras que está hablando el Señor Jesucristo, la está hablando a judíos que creen en Él. Toda persona que no era judía, pues era una persona que en la Biblia, ¿verdad?, le llaman gentiles, ¿verdad? O sea, nosotros, si tú no eres judío, ¿verdad?, como yo, pues entonces somos los gentiles. Pero los gentiles se refiere a la gente que estaba apartada de Dios, que no tenía un conocimiento de Dios claro, que no tenía una relación personal con Dios. Y entonces, por eso dice estas palabras: a los gentiles buscan todas estas cosas. La gente en este mundo busca suplir sus necesidades de la manera que sabe cómo, ¿verdad? Buscando por sí mismo suplirlas. Aún hoy en día, ¿verdad?, hay muchas religiones en el mundo, pero tener una religión no significa que tenemos una relación personal con Dios, que somos sus hijos. La gente de este mundo busca suplir sus necesidades y de hecho escuchamos frases, ¿verdad?, muy conocidas como: ayúdate que yo te ayudaré. Pero no está en la Biblia. Al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Tampoco está en la Biblia, perdón. Qué bueno, porque yo no soy mañanero, ¿verdad? Yo me puedo desvelar sin problema, pero en las mañanas, pues me es más difícil levantarme, pero el que madruga, Dios le ayuda, no viene en la Biblia. Sin embargo, pues la gente busca su manera, ¿verdad?, suplir sus propias necesidades, trabajando, buscándose la manera de tener dinero, de tener cosas materiales, ¿verdad?, para suplir sus necesidades básicas. Sin embargo, el Señor Jesucristo, dirigiéndose a nosotros, dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así es como nuestras necesidades se suplen por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pensemos en los hijos. Normalmente, nuestros hijos,
por lo regular, ¿verdad? Viven sin preocupaciones, especialmente cuando tienen un padre rico, ¿verdad? Un padre que es pudiente, que es capaz. En el refrigerador siempre hay comida, en el closet siempre hay ropa, no carecen de techo. Bueno, como un hijo así, pues deberíamos de sentirnos nosotros, ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso, que sabe de nuestras necesidades y que no nos va a privar de ellas. Imagínate como padre, ¿cómo te sentirías si tus hijos estuvieran ansiosos, preocupados por pensar que no habrá de comer ese día, que no tendrán dónde dormir, que no tendrán ropa que vestir? Si tuviéramos un hijo así, pues yo pienso que nos sentiríamos mal nosotros mismos. Sería algo terrible. Bueno, cuando un cristiano se preocupa, cuando un cristiano tiene este tipo de ansiedad, ¿verdad? Este afán por sus necesidades, pues entonces, con esa actitud, pues está diciendo que no le tiene mucha confianza a su Padre Celestial, que no está seguro que su Padre Celestial pueda proveer de sus necesidades, que Él se tenga que cuidar a sí mismo. No podemos, o muchas veces con nuestras actitudes, ¿verdad? Decimos cosas que nunca lo haríamos con nuestra boca, ¿verdad? Pero el afán va en contra de la fe. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo por fe, pues por esa misma fe debes de vivir. Y el afán va en contra de la fe. Si algo quita el Señor Jesucristo es el afán y da una paz interior, aun cuando hay problemas, aun cuando eres pobre. Si tú recibiste a Cristo siendo pobre, en el momento que recibes a Cristo, sigues siendo pobre, a lo mejor en tus circunstancias, ¿verdad? No eres pobre espiritualmente. No eres pobre en que tienes ahora un Padre poderoso, pero muchas de tus circunstancias aparentemente no han cambiado, ¿verdad? Sin embargo, pues vemos a través de la Biblia que esto no es así, ¿verdad? Que ahora tienes un Padre que se encargará de todas tus necesidades, ¿verdad? Por eso, en este pasaje que leímos, ¿verdad? Les llama hombres de poca fe, ¿verdad? Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero no aportó el versículo, pero les dice ahí hombres de poca fe, ¿verdad? Usa esa palabra y entonces, pues nos damos cuenta que no tenían una ausencia de fe, pero sí había en ellos una deficiencia de fe, ¿verdad? Servir a Dios es un resultado de confiar en Dios, porque dejar de pensar en tus necesidades, cómo vas a suplirlas, y pensar en Dios y ponerlo en primer lugar en tu vida, y poner su palabra en primer lugar, entonces eso pues te hará no pensar en lo otro, ¿verdad? Solo se puede conseguir cuando tenemos plena confianza en Dios, ¿verdad? Y es necesario tener una plena confianza en Dios. La verdad es que sabemos que el afán no resuelve el futuro, solo vacía el gozo de ese día, ¿verdad? Y te quita las fuerzas también. Tenemos un Padre poderoso que te enseña, ¿verdad? Que no debes afanarte no solamente por tus necesidades, o sí que básicas, ¿verdad? Sino por nada.
En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, ¿verdad? Les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos depender completamente de Dios. Pero depender completamente de Dios no debe de ser algo difícil. Debe de ser algo lógico. Debe de ser algo que no nos cueste trabajo hacer. Porque el Señor Jesucristo pues nos da ejemplos, ¿verdad? De por qué debe de ser así. Bueno, también sirve a Dios y Él suplirá tus necesidades porque Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Y para ello, Jesús aquí presenta 4 argumentos para demostrar que Dios es digno de confianza, de nuestra confianza, ¿verdad? Y sobrepasa por mucho lo que podemos conseguir con las riquezas. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 25 dice, la vida es más que el alimento. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Bueno, pues aquí está declarando una verdad. La vida es más que el alimento, ¿verdad? Y el cuerpo es más que el vestido. Si no tenemos vida, ¿para qué ocupamos el alimento, verdad? Necesitamos tener vida hoy, tener vida mañana, para comer también mañana, ¿verdad? Las riquezas, los bienes materiales, pueden satisfacer la necesidad de alimento y de vestido, pero hasta allí. Dios te creó, te da la vida. ¿Cuánto más te dará algo más sencillo, verdad? Como alimentarte y darte vestidura. Si te creó y te dio la vida, pues qué tan difícil es pensar que también nos puede dar alimento y vestido. ¿No es más importante tener vida que tener que comer? Para tener hambre, ¿verdad? Pues debes primero tener vida. Y Dios es el que nos la da. Si Dios nos hizo, ¿verdad? Él sabe cuáles son nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Él nos conoce mejor que nosotros nos pudiéramos conocer a nosotros mismos. También otro argumento que da, ¿verdad? Es sobre la provisión en las necesidades materiales. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos da un ejemplo de la misma creación, ¿verdad? Dios alimenta a los pájaros, a las aves, porque Dios no es un Dios desinteresado. Él lo muestra Jesús aquí como un padre, ¿verdad? Cuidando de sus hijos. Aún los criminales, ¿verdad? Tienen padres que los valoran, que se preocupan por ellos. Y si Dios provee para los pájaros, para que los pájaros tengan alimento, ¿cuánto más proveerá para nosotros, que somos creados a imagen y semejanza de Dios?
que estamos por encima de los animales. Los animales, Dios les da vida, pero el día que ellos mueren, ya no existen más. Dejan de existir. Pero el hombre es diferente. El hombre tiene vida eterna, ¿verdad? Su alma permanecerá por siempre. Y entonces, pues, pensando en estas cosas, ¿verdad? Pues aprovechamos, ¿verdad? Aprovechar para observar a los pájaros, ¿verdad? No se afanan, dice. Pero, pues tampoco, vamos a decir, no tienen que echar gasolina, ¿verdad? No tienen que pagar la renta. Claro, ¿verdad? Pero los pájaros no se afanan porque no pueden producir, no pueden sembrar, no saben qué es sembrar. Y luego, ¿cuándo va a recoger? O sea, no tienen conocimiento de estas cosas, no tienen la posibilidad de hacerlos ellos mismos. Sin embargo, fíjense, los pájaros se ocupan en lo suyo. Buscan un lugar seguro donde vivir, donde descansar. Recogen paja para hacer nidos. Protegen sus crías. No porque Dios los alimenta, esperan de recibir del alimento solamente abriendo la boca, ¿verdad? No, o sea, ellos tienen cosas que hacer. Sin embargo, Dios siempre tiene en algún lugar alimento para ellos. Piensa en ellos. ¿Cuánto más en nosotros, verdad, que somos sus hijos? También otro argumento, verdad, que el Señor Jesucristo da, es que es sobre el control, verdad, que Dios tiene, ¿verdad? El control que Dios tiene específicamente de nuestra vida, ¿verdad? Pero en realidad es control que Dios tiene de todo. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y bueno, en la mitad de las traducciones en español, la palabra que se traduce un codo, que es una unidad de medida, normalmente usada para la longitud, ¿verdad? O sea que se representaba de la parte del codo, ¿verdad? Al dedo más largo. Y entonces, a veces también se usaba esta palabra para medir el tiempo. De hecho, en muchas de las traducciones en inglés, pues esta frase de codo se usa en la traducción para medir el tiempo, no la distancia, ¿verdad? Y esta razón es porque la palabra estatura, ¿verdad? La palabra estatura en el original, también esa palabra en ocasiones se traduce como estatura, pero también como para medir, pero como estatura también se traduce como curso de vida, o sea, hablando del tiempo, del curso de vida de una persona. Y entonces, por eso en algunas traducciones, vienen esta traducción que leímos, que ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y en otras traducciones, dice, ¿verdad? ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? O sea, las dos frases, ¿verdad? Pues hablan de lo mismo. O sea, no hay nada que puedas hacer por crecer más de la estatura que ya tienes, ¿verdad? Y tampoco hay nada que puedas hacer por vivir un día más del que Dios te ha puesto, ¿verdad? De hecho, el afán produce lo contrario. Nos hace perder el control, empeora las cosas, eleva nuestra presión arterial, ¿verdad? Nos trae dolores de cabeza. Pero porque Dios es el que concede el número de tus días en esta vida, no tú.
No puedes hacer nada para prolongar tu vida cuando Dios ha establecido el momento que tú morirás. Tal vez sí depende de nosotros la calidad de vida que vivamos, ¿verdad? Si te alimentas de manera saludable, pues vivirás el resto que te queda de tu vida, pues de manera más saludable. Y si no, pues no, ¿verdad? Beberás con las consecuencias de no tener una vida saludable. Pero no podemos un día más, ¿verdad? Hacer por afanarnos, vivir un día más de lo que debemos, de lo que Dios tiene establecido. O sea, Dios tiene el control de todo, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con este ejemplo y este argumento. Si Él tiene el control de todo, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no servirle? ¿Por qué no hacer de Él la prioridad de nuestra vida, ¿verdad? Sabiendo que todas estas cosas, todas nuestras necesidades, Dios se encargará de ellas. Y también, por último, pues vemos un ejemplo de cómo Dios cuida de nuestra apariencia externa, o de lo que vestimos, ¿verdad? En los versículos 28 al 30, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, un ejemplo en la misma creación, ¿verdad? Cómo Dios viste a las flores silvestres. No debemos darle importancia desmedida a lo externo, ¿verdad? Lo interno es más valioso. Cabe decirlo porque a veces en este mundo, pues se le da una importancia desmedida a la apariencia física, ¿verdad? Pero para Dios eso no es lo más importante. Lo que hay en tu corazón es lo más importante, ¿verdad? Y vemos cómo hasta algo insignificante en cuanto a su duración de tiempo, ¿verdad? Una flor silvestre. ¿Por qué insignificante? Porque dura un día o dos. Aquellos que les gusta tomar fotografías, ¿verdad? De sus jardines, de repente sacan una foto así muy bonita, pero si no estuvieron ahí ese día y regresan al día siguiente, esa flor ya no se ve tan bonita, ¿verdad? Ya se ve marchita, ya está cayéndose. Por un día luce esplendorosa, ¿verdad? Y entonces, pues nos damos cuenta, o en ese sentido es insignificante porque no dura mucho tiempo, ¿verdad? O sea, es temporal. Pero nosotros somos eternos. Hasta algo insignificante, ¿verdad? En cuanto a lo temporal, Dios lo cuida. Dios lo viste de gran gloria. ¿Cuánto más su interés por nosotros, ¿verdad? Por cómo vistamos, por nuestra apariencia, por cómo Dios nos hizo. Dios sabe mejor que nosotros, ¿verdad? Tenemos un alma eterna. No pienses que porque ya te duelen las rodillas, ya no tienes tanto valor. Hay frases que se usan, ¿verdad? Entre la gente mayor, yo ya no sirvo para nada, ¿verdad? Pero Dios nunca se expresa así del hombre, ni de las personas mayores.
porque Dios ve de diferente manera, ¿verdad? Pon toda tu confianza en Dios. Y cuando llegues a ser viejo, tú habrás aprendido a depender de Él para tus necesidades. Y no te preocuparás, ¿verdad?, de cómo las Dios suplirá, porque ese es su trabajo. El tuyo es trabajar para Dios, ¿verdad?, servirle a Él. Y Él se encargará de tus cosas, ¿verdad? Vemos un ejemplo en la Biblia donde el Señor Jesús estaba sentado viendo donde la gente ponía ahí sus limosnas, sus ofrendas, ¿verdad?, en el templo, y llamó a todos sus discípulos. Y vieron que una mujer ya grande de edad echaba una sola moneda. Y entonces Jesús les llamó la atención y les dijo, ella, esa mujer, cuando los discípulos habían visto que llegaba gente con mucho dinero, ¿verdad?, y lo ponía ahí, dijo, pero ella dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Y entonces, pues vemos cómo Dios ve las cosas, ¿verdad? Nosotros pensamos a veces en cantidades, pero una manera en que la Biblia nos enseña a ver este tipo de cosas es que Dios ve los porcentajes, ¿verdad? Eso es lo que a Él le interesa. Y esta mujer había dado todo lo que ella tenía, ¿verdad? Pero Dios lo ve. Y estoy seguro que esta mujer pues sabía que Dios tenía cuidado de ella. Y Dios se encargaría de ella. Como estoy seguro que así sucedió, ¿verdad? Hasta que ella pues murió y partió de este mundo, ¿verdad?, para ir a la presencia de Dios. Dios no es un Dios pequeño. Él siempre tiene el control. Así que deja de afanarte. Sirve a Dios y Él suplirá tus necesidades, porque Dios es digno de confianza. Que Dios les bendiga.